Dios les bendiga a mis hermanos y amigos, ¿verdad? Le habla el hermano Benny Suau y queremos en esta, que estoy grabando de tarde, en esta noche, realmente pues compartir con ustedes una palabra poderosa. Y la vez pasada, el viernes pasado, nosotros estuvimos hablando de un tema muy bíblico acerca de la luz y de la verdad. Lo que es la luz, lo que es verdadero, que eso pues está bien arraigado dentro del Evangelio de Juan. Y nosotros queremos compartir esta palabra, a pesar de que esto está en el Evangelio de Juan. Yo quisiera leerte un verso que resume en gran medida pues lo que nosotros estuvimos hablando la vez pasada. Y el verso pues dice así, Mateo 5:14. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Vosotros sois la luz del mundo. Cristo le está diciendo a los discípulos, le está diciendo a la iglesia que ellos son la luz del mundo. Y estuvimos explicando la vez pasada que a pesar de que amamos la Biblia, y la Biblia pues es revelación de Dios, no es la Biblia la luz del mundo, sino es la iglesia la luz del mundo. Lo que quiere decir es que la iglesia como tal pues es lo que nosotros llamamos el estándar, la medida, el punto de comparación. Si usted, por ejemplo, quiere saber una medida de algo, necesita una escala, necesita un estándar. Si usted quiere saber cuántos pies usted mide o cuántas pulgadas, usted necesita el estándar de las pulgadas o el estándar de los pies, ¿verdad? Si usted quiere saber la temperatura, usted necesita la columnita de mercurio que se llama termómetro, necesita saber los grados. Necesita compararlo con esa columnita para saber la temperatura que hay. Necesitamos siempre un punto de comparación para todas las cosas. Si nosotros queremos saber qué cosa es la verdad, pues entonces tenemos que compararla con la verdad misma. Y Jesús dijo, yo soy la verdad, en todo el sentido de la palabra, literalmente en sus acciones, en sus palabras y en todo lo que él hacía. Jesús era la verdad, bendito sea nuestro Dios. Aquí se compara la iglesia con una ciudad asentada sobre un monte que no se puede esconder. En una noche, una ciudad, por ejemplo, el pueblo de Lares, ¿verdad? Que es un pueblito pequeño, inclusive cuando usted se va acercando desde algún campo oscuro, usted puede ver la brillantez. No se puede esconder, no se puede esconder. La iglesia es como una ciudad. Cristo es como ese monte alto que ponen alto a la iglesia, y aunque la iglesia no quiere presumir de sus buenas obras y de sus acciones, sin embargo creemos, ¿verdad?, firmemente que no se puede esconder, que la gente va a ver nuestras buenas obras, va a ver para quién nosotros trabajamos, para quién aquí nosotros servimos. Gloria sea a nuestro Dios. También hablé la vez pasada, así ligeramente, ¿verdad?, acerca de las profecías y las interpretaciones, las muchas interpretaciones que nosotros encontramos a través de las redes sociales, y eso pues ha causado cierta confusión, porque lo que debe ser el estándar, el punto de partida, la referencia de lo que es verdadero, pues a veces trae confusión, y a veces como que la luz no se distingue, y a veces aparecen muchas profecías, muchas cosas que no deberían ser. A veces personas confundiendo lo que es el evangelio con una serie de actos que, ¿verdad?, ridículos y demás, que lo que hacen es que ponen en vergüenza pues el evangelio como tal, y de eso hemos visto pues muchísimo. No quisiera comentarlo, ¿verdad?, ahora porque no es el tema principal, pero la verdad es que
el diablo se ha encargado de desacreditar la iglesia, porque la iglesia le ha hecho el camino fácil, porque muchas personas en la iglesia, debido a su ignorancia, inmadurez o no sé qué exactamente, ¿verdad? Posiblemente su egocentrismo, buscando, ¿verdad?, fama, buscando ser vistos, etc. Y algunos de ellos hasta buscando dinero. Pues entonces ha surgido todo esto, ¿verdad? Y han querido usar la iglesia. Definitivamente yo creo que Satanás tiene un plan con la iglesia, y es desacreditar la iglesia, y es apagar esa luz que está sobre ese monte. Está tratando de apagar esa ciudad que está sobre ese monte. Él está tratando de apagarla, está tratando de apagar su credibilidad, está tratando de traer confusión a las personas, de modo que las personas pues no sepan distinguir entre lo verdadero y lo falso, entre lo que es mentira, ¿verdad?, y lo que es genuino. La iglesia tiene la verdad, pero tenemos nosotros, ¿verdad?, personas usadas, ¿verdad?, por el mismo Satanás, que quieren apagar esa verdad que tiene la iglesia. Quieren apagarla, quieren apagar esa luz, quieren apagar, ¿verdad?, lo que es genuino, quieren apagar la obra de Dios en este mundo. Y claro, hay un verso que yo quiero leértelo para que tú lo consideres. Está en Juan 8:44, donde dice: vosotros sois del diablo, le está hablando a los religiosos de la época, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Más adelante, ¿verdad?, dice, él no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Se está refiriendo al diablo. Y dice, cuando habla, de lo suyo habla, pues es mentiroso y padre de mentira. ¿Cómo se quiere apagar la verdad? Pues con la mentira. ¿Cómo se quiere sofocar la luz? Pues con las tinieblas. Y eso pues no podemos nosotros negarlo. Y hoy en día pues tenemos un sinnúmero de focos de mentira, un sinnúmero de focos de tinieblas, de oscuridad. La Biblia habla de aquellos que tienen el entendimiento entenebrecido, en tinieblas. Y hay muchas personas hoy en día que se prestan con sus posturas precisamente para esto. El ataque de Satanás ya no viene de un solo lado, sino que viene de muchos lados. Hay muchas ideas corriendo. Y yo, ¿verdad?, me acordaba de Romanos capítulo 1. En Romanos capítulo 1 se habla de unas personas que deshonraron sus cuerpos, ¿verdad? Y Dios los entregó, y dice que cambiaron la verdad por la mentira. Cambiaron la verdad por la mentira. Yo he estado chequeando la Biblia, he estado buscando mucho esto, y la verdad es que Jesús en su ministerio pues batallaba en contra de fuerzas demoníacas, y sabemos que el plan de Satanás pues precisamente era contra Jesús. Pero nosotros también, cuando nosotros empezamos a buscar más allá de las historias de los evangelios, nos vamos a dar cuenta, a través del apóstol Pablo, a través del apóstol Pedro, a través de los demás escritores del Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta que más que enfrentarnos con demonios, nos estamos enfrentando con personas que Satanás los está usando. Escucha lo que te estoy diciendo. Hay personas que por no haber llegado a la luz, por no haber llegado al conocimiento de Dios, pues entonces se prestan para que Satanás los use. De eso hemos tenido testimonios muchísimos de personas que han salido, ¿verdad?, de ese ámbito, de personas que odiaban el evangelio, inclusive de la noche a la mañana han entendido la verdad del evangelio a profundidad, y se han convertido, han cambiado su vida, se han regenerado, han pasado a ser nueva criatura. O sea que el mayor problema nuestro y de la iglesia hoy en día no son manifestaciones demoníacas, son aquellos que el demonio está utilizando para tratar de apagar aquella luz que la iglesia tiene. Y yo voy a ser un poco atrevido. En este estudio yo voy a ser un poco atrevido y me van a disculpar. Acuérdense que se trata del hermano Benny. Y el hermano Benny, ¿verdad?, no es pastor ni nada de esto. Sencillamente es un hermano que tiene un entendimiento de la Biblia y te va a dar su opinión. Y tú la vas a considerar si es de Dios o no es de Dios. ¿Ok?
hay unos ataques que están viniendo de afuera. Por esto yo voy a ir así, bien por encimita. No puedo dar un estudio bíblico completo, pero voy a ir por encimita. Hay unos ataques que están viniendo de afuera. Y Satanás está utilizando unas personas para hacer pensar a la gente, a este mundo, a la humanidad, a aquellos que nosotros le predicamos, a aquellos que se le anuncia el evangelio. De tal manera amó Dios al mundo, a la humanidad. Nosotros le amamos también. Pero se quiere desacreditar la iglesia diciendo que nosotros y que odiamos a los homosexuales, por ejemplo, que nosotros odiamos a las lesbianas, que nosotros odiamos a todo este tipo de personas. Y se están equivocando totalmente. Ellos hablan de que Dios es amor y que nosotros, ¿verdad?, no dejamos que ellos se amen unos a otros y que los criticamos por todas estas cosas. Lo cierto es que Dios es amor. Lo cierto es que Jesús comía con pecadores, con prostitutas. Jesús andaba por Nazaret, por los barrios más bajos, predicando su evangelio y llamando a todo este tipo de personas. Pero el amor de Cristo no era un amor sin reglas, no era un amor permisivo, no era un amor que no te restaura, que no te ayuda, sino que era un amor que restaura, que ayuda. A la mujer que estaba en adulterio le dijo, vete y no peques más. O sea, hay reglas, hay maneras, hay liberación en Cristo Jesús. Eso de amarse por la libre, eso de lo permisivo no es correcto. La Biblia habla de amor, pero habla de obediencia también. Jesús habló de amor, pero también habló de obediencia. Jesús no es que te tolere, es que te restaura tu interior. Restaura el interior de las personas. Saca el pecado porque te ama, bendito sea nuestro Dios. Pero están hablando de un amor totalmente descontextualizado de las verdades de Dios. Y aquí vinimos a hablar de la luz y la verdad. Y la verdad es que Dios ama a todos los pecados, no solo a los homosexuales, me amó a mí, amó a tantos, ¿verdad? Que hemos sido tejibles, que hemos cometido pecados, que quizás no tienen grandes nombres como homosexualismo, pero siguen siendo pecados de muerte, pecados por los cuales estuvimos destituidos de la gloria de Dios, como señala Pablo en Romanos. Así que el enemigo está buscando apagar la luz con ciertas ideas que van a desacreditar la iglesia. La iglesia no ama, eso es lo que están diciendo. La iglesia tiene mensajes de odio. Bueno, mensajes de odio yo he escuchado en contra de la iglesia, un montón de ellos. ¿Está bien? Por parte de personas reconocidas, las mismas personas que hablan todo esto. A veces tú las ves con mucha violencia hablando de estas cosas y llevando mensajes en contra de la iglesia. Lo hacen solapadamente. Quizás no digan un evangélico, quizás no mencionen una denominación específica, pero sí claramente se ve que lo que están es atacando la iglesia. Ciertos grupos feministas extremistas, y lo voy a decir así, son grupos feministas, ojalá fueran grupos feministas, son feministas extremistas que hacen mucho ruido por ahí, buscan adelantar ciertas causas que nada tienen que ver con lo del feminismo. Buscan adelantar ciertas causas a través precisamente de las desgracias de otros. Nosotros lamentamos mucho, ¿verdad? Todas las desgracias que están ocurriendo en Puerto Rico, que si matan mujeres, que si matan hombres, también mataron a un hombre a machetazo, mataron a un policía, también a una mujer. Y hay violencia de todas partes y de todas partes nosotros la repudiamos. ¿Está bien? No es solamente cuando matan a un hombre o una mujer, cuando matan a un viejito, cuando matan a un niño, cuando matan a cualquier persona que es de valor, ¿sí? Incluyendo a las mujeres. Nosotros no estamos de acuerdo en nada de eso. Pero tomar ocasión de estos eventos, aprovecharse para entonces lanzar dardos en contra de la iglesia, yo entiendo que no es correcto. Yo entiendo que no es correcto y Satanás se está aprovechando, ¿verdad?, de las desgracias de otros en este sentido. Ellos dicen también, muchos de ellos dicen que la iglesia apoya la violencia machista, que la iglesia es machista en sus mensajes. Yo creo que nadie amó más a la mujer que Jesús.
Lea el Evangelio de Lucas. Esto es reconocido a nivel teológico. El Evangelio de Lucas presenta a un Jesús que le da muchísimo valor a la mujer, que si la viuda de Naín, que si las mujeres que fueron con que le servían a Jesús, y por ahí podemos seguir sumando que María Magdalena, ¿está bien? Y la vida que ella llevaba, que si María de Betania, y por ahí podemos seguir sumando un sinnúmero de personajes que no debieron entrar dentro del campo de un escrito judío de la época, porque la mujer era una cosa, la mujer ni siquiera, ¿verdad?, tenía los derechos de un hombre, pero que la Biblia enseña que Jesús vino a darle valor a la mujer. Y nosotros le damos valor y nosotros la amamos. Y la iglesia inclusive celebra bodas, etcétera, todo esto precisamente porque valora a la mujer. Bendito sea nuestro Dios. Pero se han encargado de hacer pensar cualquier cosa que la iglesia haga que sea mala, pues entonces, claro, se va a anunciar con bombos y platillos, o aquello no es la iglesia la que la hace realmente. A veces son unos falsos representantes de la iglesia. A veces son unas personas que no debieron estar ahí como los que representaban la iglesia. Y eso es triste decirlo. Tenemos, por ejemplo, evangelistas, pastores, personas, ministros, entre comillas, famosos, que hablan de prosperidad, que piden que les regalen, andan en aviones personales, que regalan cajos, les regalan propiedades, viven en mansiones. Eso no tiene, ¿verdad?, mucho a veces que ver. La Biblia dice que cada cual, ¿verdad?, aprenda a vivir con lo que tiene, con lo justo, y que tengamos nosotros cuidado, ¿verdad?, con este asunto del dinero. Pero estas personas desacreditan y otras personas se encargan de anunciarlo solamente con el propósito de que la iglesia caiga en descrédito, de que la luz no alumbre, de que nadie la use de marco de referencia, de que las personas no entiendan realmente las tinieblas que hay en ellos, de que las personas no puedan distinguir entre lo verdadero y lo no verdadero. Gloria sea a nuestro Dios. Hay un verso en Timoteo que dice, capítulo 6, versos 9 y 10. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo y en mucha codicia necia y engañosa, que hunde a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los malos es el amor al dinero, el cual algunos, codiciando, se extraviaron de la fe. Y nosotros entendemos eso. La iglesia cristiana, si conoce, si comprende lo que la Biblia realmente enseña, nosotros no tendríamos que estar, ¿verdad?, señalando quién es iglesia y quién no es iglesia, porque claramente se va a conocer quién es iglesia. Pero las personas no distinguen y se utiliza el nombre de la iglesia para otras cosas. Todas estas discusiones, todos estos ataques del enemigo, todos estos lanzamientos de dardos que han habido, especialmente últimamente, que han habido muchos, que uno ve la televisión y ya está tan saturada, ¿verdad?, de estas noticias, que llega el momento que uno pues, yo a veces la apago porque emocionalmente me afecta, ¿verdad? No es que la iglesia se gaste y se dedique exclusivamente a tratar de contradecir todo esto que está pasando y que dedique todo su tiempo y todo su esfuerzo a estos tipos de controversia con los enemigos de la iglesia. Los enemigos de la iglesia siempre van a estar ahí y siempre van a buscar desviar a la iglesia de su misión principal, llevar la verdadera fe, la de Jesucristo, el evangelio. Pero a veces nosotros tenemos que portarnos, ¿verdad? Sacar unos momentos para poder señalar estas cosas que están sucediendo. Yo digo estas cosas, las digo con fuerza. Y posiblemente, ¿verdad?, hayan otras personas que estén muy de acuerdo conmigo y hay otras personas que no lo estén. Eso hay que hablarlo claro. Hay personas que quizás no estén de acuerdo conmigo con lo que estoy diciendo. Nosotros tenemos un gran pastor. Está medio gordito, pero tenemos un gran pastor. ¿Okay? Resulta que si él dice las cosas como son,
todo mi respeto y mi apoyo, ¿verdad? Y esto lo quiero decir con mucho cuidado. Si él menciona un nombre o toma una postura atrevida, vamos a decirlo así, la iglesia tiene que entrar en razón. La iglesia tiene que entrar en razón y en vez de ser crítico de él, tenemos que ser comprensivos de lo que él está diciendo. Cuando nuestro pastor dice esas cosas, y gloria a Dios que ya pasó a la política, la gente a veces muy sensible con todas sus ideas políticas, fanáticas, sus puntos de vista, a veces se ofenden, se sienten heridos. No sé qué es lo que está pasando, porque se anteponen otras cosas al evangelio. Cuando él dice estas cosas, lo dice por el bienestar de la iglesia. Lo dice porque le preocupa el evangelio. Y eso yo entiendo que más necesito muchos amén ahora ahí. Bendito sea el Señor. No es que él se quiera hacer rico, no es que quiera adelantar una causa política, nada de eso. El enemigo tiene un plan de desacreditar la iglesia y está utilizando inclusive el gobierno para tratar de establecer leyes, personas enemigos de la iglesia, colocándolos en el gobierno para tratar de establecer leyes que vayan en contra de la iglesia y que posiblemente inicien una persecución en contra de la iglesia. En muchos países ya la iglesia no puede predicar lo que antes predicaba. Por eso mismo, porque se han creado leyes, porque esto ha sido una estrategia global, donde se han creado leyes que han impulsado unos pocos que gritan mucho, pero que ni siquiera son mayoría, y que entonces han metido presión. Y yo no sé por qué los noticieros y las personas que están en la prensa sencillamente han sido parte de esto, de este complot. Quieren apagar la luz. Quieren apagar la luz verdadera. Quieren apagar la imagen de Cristo en la iglesia. Quieren callarnos. Callar el evangelio. Si el pastor dice algún nombre, entonces ya el pastor no debe hacer eso, no de esto. Lo digo y me duele el corazón. Lo digo y lo voy a decir específicamente. Si le da coraje, dele coraje conmigo. ¿Sí? Le va a dar usted coraje conmigo. Nosotros terminamos votando, ¿okay?, dentro de una democracia por los enemigos de la iglesia, sea del partido que sea. Y ahora entonces estamos diciendo, wow, pero mira lo que están haciendo. Mira lo que están haciendo. Porque muchas personas eligieron a ellos para que ellos estuvieran al frente con sus ideas erradas, con sus tinieblas, con su falsedad, con la mentira que le ha vendido el mismo diablo. Bendito sea el Señor. De manera que todo este plan, todo este complot, acompañado de todas estas iglesias, de todas estas ideas, viene desde arriba. Incluye leyes, incluye órdenes ejecutivas, incluye secretarios del gobierno, incluye jueces, inclusive, porque cuando se va a los tribunales con la verdad, el asunto pues como que no prospera tampoco. Y tenemos no solo que orar y ayunar, tenemos que aprender a actuar, tenemos que aprender a ser sabios, tenemos que con nuestras acciones poder respaldar todo aquello que tiene que ver con la verdad. Gloria sea nuestro Dios. Ay, hermano, cuidado porque la gente se ofende. Cuidado con decir nombre porque pueden venir demandas por difamación. Este asunto de decir nombres, nosotros tenemos, ¿verdad?, cuidado, sí. Pero en ocasiones hay que decir nombre. Juan el Bautista le decía a Herodes que era una soja. Ay, Juan el Bautista atacando el poder político, un hombrecito que hasta mal vestía y no se alimentaba bien. Pues sí, Dios lo llamó como profeta, como el último profeta, ¿verdad?, con características del Antiguo Testamento, dentro del Nuevo Testamento, y lo llamó a señalar el pecado de Herodes. Y Herodes terminó entregando su vida por eso precisamente. Ofendió el poder político más grande que había.
O sea, de manera que si ahora hay un gobernador que por orden ejecutiva está diciendo que va lo de perspectiva de género en las escuelas para enseñarle a nuestros hijos y ya eso es un hecho, entonces hay que decir que eso está mal, que eso es parte del plan del diablo mismo. Ay, hermano, usted está siendo fuerte. Estoy siendo fuerte precisamente por eso. Porque no, pero que no se puede atacar con... Bueno, Jesús atacó a los más respetados, a los más importantes, a los fariseos, a los religiosos de su época. Jesús los señaló, al sumo sacerdote, a todos ellos, a los herodianos, a todos los que estaban en aquella época. Sencillamente Jesús tuvo una palabra contradictoria para ellos. Lees el capítulo 23 del libro de Mateo. Les dice hipócritas. ¿Alguien lo señala claramente? ¿Qué nos está pasando a nosotros? Que ahora mismo, no, porque es que este asunto de la ideología de género, que la iglesia no opina de esa manera. La iglesia tiene su opinión. Y puede haber alguien que le dé coraje conmigo por yo hablar estas cosas. Si el gobernador lo ha impuesto por la fuerza, el gobernador está mal. Piense usted. ¿A quién le está sirviendo el gobernador con eso? ¿A Dios o al diablo? Piénsalo. Piénsalo. Póngale nombre y apellido al diablo. Al diablo. Y con muchas otras ideas. Tengamos nosotros, ¿verdad? Cuidado. La escritura responsabiliza a las personas. A las personas las responsabiliza y no es como que pensamos como que se trata del pecado. Ay, es porque Jesús señala, odia el pecado, pero ama al pecador. Eso es cierto, eso tiene mucho de cierto, pero responsabiliza al pecador por su pecado. Y siempre vamos a ver que es un asunto de responsabilidad. Romanos 14:12 dice, de manera que cada cual dará cuenta de sí a Dios. Sí, hay que dar cuenta. Cada cual es responsable por sus acciones, por sus palabras, por sus hechos. Hay una responsabilidad personal, tanto del creyente como del no creyente. En el estudio pasado hablábamos acerca de los profetas. Si la profecía del profeta se cumple, es de Dios. Si no se cumple, no es de Dios. ¿Y qué decía Deuteronomio 18? Con presunción ha hablado tal profeta. Hace responsable al profeta. La gente tiene que asumir responsabilidad de sus hechos. Gloria sea a nuestro Dios. En cierta ocasión, en la Biblia, Pablo habla acerca de Pedro. Y está hablando porque Pedro tuvo una conducta un poco errada. Y Pedro en un momento dado se volvió como medio judaizante, como medio... hizo las cosas que no debía. ¿Y qué hace el apóstol Pablo? Mira lo que dice en Gálatas 2:11. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le reprendí cara a cara porque era de condenar. Wow. ¿Con nombre lo está diciendo? Sí, con nombre. A una figura tan importante dentro del cristianismo, la figura más importante del cristianismo, sí, a la figura más importante del cristianismo. Y nosotros a veces como que no nos atrevemos a señalar por nombre y apellido, sí, entiendo, demandas de difamación y todo. No estamos viviendo el mismo mundo, ¿verdad?, de aquella época. Pero hay que establecer claramente las cosas. Y cuando hay figuras públicas y todo eso, sí podemos claramente nosotros hablar, ¿verdad?, de lo que se está haciendo. Pablo habla sin esconderse, sin temor a consecuencias. Y yo estoy haciéndolo en esta noche. En este momento lo estoy haciendo. En otra ocasión Pablo habla a Himeneo y a Fileto. Son dos personajes que estaban hablando acerca de la resurrección y diciendo que la resurrección ya se había efectuado. En otra ocasión habla de un tal Alejandro. En otra ocasión habla de un tal Tíquico. ¿Y qué es esto? Son personas que hay que señalar por su nombre porque cada cual es responsable. Bendito sea el Señor. Quiero ir un poquito más profundo. Proyecto el 184.
¿Quiénes estaban ahí? Auditoría, Vargas Vidot, doctor Vargas Vidot, ¿sí? Por nombre y apellido, en contra de la iglesia. Después entonces tiró un video hablando peste que claramente se ve que es alusivo a la iglesia. Diciéndole idiotas, diciéndole estúpidos, diciéndole primitivos, diciéndole un montón de cosas. Vamos a hablarlo por nombre y apellido. No tenga sus propios santos políticos. No. María de Lourdes, por ejemplo. ¿Sí? Por otro lado, entonces mucha gente no está de acuerdo con lo que hace Joan Rodríguez Bebe, que Dios la ha puesto ahí para defender las posturas de la iglesia, pero que entonces no la queremos. No, eso es una católica. Pero tengamos cuidado nosotros. Tengamos nosotros cuidado. No importa de qué partido sea. Hay un senador, Gregorio Matías, creo que es de por allá del área, no es de esta área, y él entonces, yo lo oí dando un mensaje a favor de la iglesia, predicando prácticamente dentro del Capitolio. Wow, esa gente tiene mi admiración. ¿De qué partido? No me importa de qué partido. Después que sean de la luz y de la verdad, qué bien. Qué bien. Y a veces hay que decirlos con nombre y apellido. Así como hay que señalar con nombre y apellido a aquellos que están promocionando todo lo que es falso, todo lo que es mentira. Gloria sea a nuestro Dios. No es tan difícil tirar las rayas, no es tan difícil separar, decir quién es de la luz y quién es de las tinieblas. El asunto se trata de que cada cual tiene que asumir su propia responsabilidad. ¿Escuchaste? Cada cual debe asumir su responsabilidad. Nosotros somos a veces muy suaves en nuestras posturas. Y cuando, como dije ahorita, el pastor trata de establecer posturas firmes, entonces hay mucha gente que se tiende a ofender. No, mira este pasaje y te lo voy a leer rapidito para que tú veas qué pasaje más fuerte. Y no te va a hablar de pecado, te va a hablar de pecadores. ¿Por qué te habla de pecadores? Porque cada cual es responsable de su pecado. Primera de Corintios 6, 9 y 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No está hablando de pecado, está hablando de los injustos. ¿Sí? No os engañéis, ni los fornicarios. No está hablando de fornicación, está hablando de los fornicarios, el responsable de su pecado. Ni los idólatras, ni los adultos, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. No está hablando de la estafa, está hablando de aquellos que la practican. Es fácil condenar al pecado, pero no condenar a las personas. Claro, esto se le está diciendo a la iglesia. No es que nosotros prediquemos un evangelio señalándole el pecado a todo el mundo. De eso no se trata. El evangelio de Jesucristo es acerca del amor de Dios que vino a salvar, de Jesús muriendo en la cruz del Calvario, de Jesús resucitando para dar vida. Ese es el mensaje del pecador. Sin embargo, a la iglesia que se cree, a muchos llamados iglesias o a muchos que se creen parte del pueblo de Dios, hay que señalarle estas cosas. Tú eres responsable de lo que haces. No te creas, no vas a heredar el reino de los cielos. Y a todas estas personas que nos atacan, no tratemos de santificarlo. No tratemos de santificarlo. Que la iglesia entienda claramente que se trata de personas enemigos del evangelio. Muchos de ellos llegan al evangelio por causa del amor de Cristo. Bendito sea nuestro Dios. Mira este de 2 de Timoteo capítulo 3, el verso 2. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, etcétera, etcétera, etcétera. Ya se ve ahí un recuento. No es un catálogo de pecado, es un catálogo de pecadores. Es un catálogo de malas acciones. Es un catálogo de injusticias que cometen los hombres que se vuelven injustos. Hay que responsabilizar. Es lo que estoy diciendo con todo esto. Gloria sea a nuestro Dios. En nuestra iglesia y en todas las iglesias.
La Biblia enseña que el trigo crece junto con la cizaña. ¿Está escuchando? El trigo y la cizaña crecen juntos. No es que nosotros nos vamos a volver ahora fariseos, que recorremos, como dijo Jesús, el cielo, la tierra, movemos el mar, hacemos todo para ganar un prosélito y después nos lo hacemos merecedor 10 veces más del infierno que nosotros. No, no se trata de atacar las personas con el evangelio o con el mensaje de la Biblia, ¿no? Pero sí que en unos momentos hay que defender unas posturas. No es que nos vamos a pasar la vida defendiendo. No, vamos a cumplir nuestra misión. No, pero tampoco vamos a permitir que unas cosas estén ocurriendo. Y mi exhortación, tengamos cuidado con los débiles en la fe. Porque cuando hablamos estas cosas, pues hay personas, ¿verdad?, débiles en la fe, que queremos cuidarlos, etc. Pero hay que tirar la raya. Porque sin perder de vista, vamos a decir así, sin perder de vista que el que peca no es de Dios. El que practica el pecado no es de Dios. Que el pecado separa al hombre de Dios. Gloria sea el Señor. Segundo, que Satanás tiene un plan de desacreditar la iglesia, apagar la luz de la iglesia. Y que nosotros no podemos, ¿verdad? Si tenemos los recursos, si tenemos la manera de hacerlo, no podemos permitirle que él continúe haciendo esto. Pero ¿cómo lo vamos a tener? Bueno, resistid. Eso es lo que la Biblia enseña. Que resistamos, que asumamos postura, que no dejemos que la luz brille en nuestras vidas, que no dejemos, ¿verdad?, siempre de tener a Jesús como el faro que alumbre nuestras vidas. Gloria sea el Señor. Y por último, acordémonos de respaldar a nuestro pastor en todo esto. Sí, esto no ha sido por encargo. Él no me dijo habla de esto ni habla de esto otro. Es posible que después de esto tal vez me diga, ven, quizás hablaste muy fuerte y bien recibido sea. Pero cuando hay que asumir unas posturas atrevidas, la indiferencia que han asumido muchas iglesias fuera de Puerto Rico especialmente, eso es pecado. ¿Sí? La indiferencia ante todo lo que ha ocurrido, el callarse, el no asumir postura, el no ser valiente, el no ser una iglesia de ofensiva y siempre estar a la defensiva, eso no es valiente. A eso no nos llamó el Señor. Pero hermano, nos estamos buscando enemigos. Muchos enemigos tuvo Pablo, muchos enemigos tuvo Cristo. ¿Ok? Y estuvieron hasta dispuestos a dar sus vidas por ellos. Gloria sea el Señor. Sé luz. Apóyate en la verdad de Cristo. Vive la vida para Él. Y no admitas ni dejes entrar a tu casa todas estas posturas, ni valides todas estas falsas ideas que el enemigo quiere venderle a la iglesia. Gloria sea nuestro Dios. Dios te bendiga. Creo que esto, ¿verdad? El mensaje ha sido claro y creemos, ¿verdad?, que firmemente algo va a pasar en nuestros medios, si hacia un lado o hacia otro, pero nos va a obligar a asumir posturas y a señalar a quiénes son los responsables de ello. Déjame orar. Dios y Padre Celestial, en estos momentos estoy delante de tu presencia. Señor, yo te pido, Padre querido, que las personas con oídos sensibles puedan entender, Señor, este mensaje, Señor amado, y puedan, Dios mío, ciertamente afirmarse más y más en ti, sin importar, Padre querido, Señor, sin medir las consecuencias, Señor amado, porque solo tú, Señor, tienes palabra de vida para nosotros. Gracias te doy por todos ellos, por Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.